¡Corre sangre en los mercados! ¿Qué está pasando? Lo analizaremos. Standard Poor's 500, Nasdaq y acciones. Soy Rodrigo Águila, analista en Pulso de Mercado, y te saludo este martes 10 de mayo de 2022. Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido de este canal es meramente de carácter educativo y que los rendimientos pasados no son garantía alguna de los rendimientos futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Tal vez por un tema de corrección de mercado, veíamos una verticalidad bastante interesante y muy pronunciada del Standard & Poor's. Lo habíamos mencionado en ediciones anteriores de Pulso de Mercado. El mercado tenía que corregir y parece que lo está haciendo de una forma bastante brusca, espantando a los inversores y poniendo a temblar a los traders. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que podrá seguir sucediendo en estos próximos días? La semana anterior cerramos con un mercado totalmente en rojo, así como la lava de un volcán o así como la sangre que corre de nuestras venas. El día lunes, es decir, el día de ayer, la historia se repitió y la verdad es que la sesión fue cubierta de rojo. Sin embargo, estamos viendo unos cambios bastante interesantes en la sesión asiática con resultados mixtos, pero en la apertura, ahora, hace un ratito, en la apertura de los mercados europeos con resultados verdes que podrían estar moviendo quizá una corrección o tal vez una situación de teoría del gato muerto, o el rebote del gato muerto más bien. ¿Esto quiere decir que los mercados podrían recuperar su tendencia alcista? No necesariamente. Podríamos estar simplemente en una especie de rebote técnico donde después pueda volver a buscar niveles más bajos de precio, incluso más bajos a lo logrado en los últimos días. Lo cual pone en entredicho la situación de los índices. Pero, ¿qué está provocando esto? A nivel macroeconómico hay bastantes situaciones. Primero, la situación inflacionaria que afecta a los países a nivel global. Por supuesto, no todos los países. Países como Japón tienen otra situación donde están buscando aumentar su inflación. Porque la verdad es que el problema que tiene de inflación Japón es totalmente contrario a lo que sucede en Estados Unidos y en los otros países de Occidente. Por lo demás, también la situación de Rusia-Ucrania, conflicto del que ya hemos mencionado hasta el cansancio en este canal, pues sigue teniendo esta influencia. Ayer, o más bien, pasadas unas horas atrás, el presidente de Rusia, de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se refirió a la invasión a Ucrania, donde él catalogó que fue forzada, que no le quedó otra opción que hacerla. Una situación bastante cuestionable por lo demás. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos un conflicto Rusia-Ucrania que va a tardar en el tiempo, es decir, va a seguir y esta situación inflacionaria, por tanto, difícilmente se pueda ir mejorando a corto plazo. Estados Unidos, a través de la Reserva Federal, aumentó en 0.5% sus tasas de interés en la semana anterior. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos eran las expectativas de los analistas, no mucho más. Por tanto, la Reserva Federal se está guardando sus balas y hay una tranquilidad, pero también mucha mesura de cara al mercado. La inflación, el bajo crecimiento de las empresas, luego de la reactivación de la pandemia y el conflicto Rusia-Ucrania, los niveles establecidos de tasa de interés, la quitada de incentivos de la Fed en Estados Unidos, son todo un cóctel de herramientas o más bien de ingredientes formados que finalmente terminan con una situación de baja de estima y baja de confianza en los mercados. Pero esto no es el fin. Podemos estar hablando de una situación de corrección normal a un nivel de crecimiento vertical, de inyección monetaria que está fuera de lugar respecto al crecimiento económico o de la economía real. Pues claramente sí. Hace un tiempo atrás, en un análisis macroeconómico profundo comparando el yield de los bonos de tesoro y otros tipos de bonos y crecimiento de la economía real versus lo que está aumentando el Standard & Poor's 500, se veía una clara divergencia. Si bien es cierto, había un crecimiento de la economía real, la verticalidad del movimiento del crecimiento de la economía real versus del Standard & Poor's 500 como principal índice de referencia no tenía nada que ver. La verticalidad del índice mucho mayor a la verticalidad del crecimiento de la economía real. Pero lo que sí podemos encontrar niveles de corrección que aún podrían bajar más. Es por ello que vamos a analizar la situación gráfica del precio tanto del Standard & Poor's 500
como del Nasdaq. Dos índices muy importantes en Estados Unidos, uno que representa las 500 empresas de mayor envergadura de Estados Unidos y el otro de las tecnológicas, las más poderosas que dominan la economía actual. El emblema del mercado sin duda es el Standard Poor's 500, ya lo he mencionado algunas veces anteriores en este mismo programa. Bueno, la verdad es que vamos a detenernos haciendo un análisis un poquito más detallado porque la situación del mercado es bastante complicada, como mencionaba en la parte del análisis fundamental. Vamos tirando líneas de tendencia, es importante, ya que esto nos va a ir dando una referencia objetiva de la situación actual del precio. La verdad es que el precio tuvo una caída muy fuerte, contrayéndose el mercado, mostrando todos los miedos, pocas esperanzas, situaciones macroeconómicas, etc. Lo que había mencionado anteriormente, y eso reflejado en las actuaciones del mercado, es decir, en este composte de empresas que conforman el Standard Poor's 500. Vemos una caída bastante vertical en el precio, sin embargo podemos encontrarnos con una especie de rebote de la famosa teoría del gato muerto. Una situación interesante que podría beneficiar a quienes quieran entrar en largo, pero con un cuidado bastante interesante, marcando sus niveles de salida a través de sus stop loss y por supuesto su take profit. En esta situación es bastante arriesgado tratar de buscar take profit bastante elevados si vamos a ir a la compra. A su vez, ir en venta también puede ser mucho riesgo, ya que el precio podría rebotar justamente al alza. Sin embargo, quienes puedan optar por una u otra opción pueden hacerlo tranquilamente fijando sus puntos de salida. Haciendo un recorrido con el canal de retroceso Fibonacci, también es interesante poder en esta extensión ir analizando cuáles son los puntos de potenciales de extensión del precio. Ahora, claro destacar, es muy importante ir viendo con una visión de largo plazo los gráficos, porque nos va a dar una mayor perspectiva de la realidad que podemos encontrarnos en el mercado. También en nuestro MACD y haciendo la comparación del gráfico del precio podemos ver una clara convergencia con estas líneas de tendencia bien marcadas, por lo que nuestro MACD nos podía dar buenas señales de agotamiento de la bajada del precio y una situación de giro del precio dándonos oportunidad de entrada. Es por ello que en gráficos menores de H4 podemos ver claramente que el MACD nos está mostrando un giro de tendencia, lo cual coincide con el precio y podría ser, repitiendo lo anterior, una oportunidad de entrada más que interesante en el Standard Poor's 500. Y bueno, para finalizar este análisis gráfico, viendo ya una perspectiva mucho mayor, podemos ver esta gran corrección que, si bien es cierto, aunque fue fuerte, ha sido fuerte, en nuestra media móvil exponencial de largo plazo podemos seguir viendo con toda claridad que seguimos estando en una clara tendencia alcista de largo plazo. El Nasdaq es uno de los índices más importantes del mercado, qué duda cabe de ello. Es por eso y por esta razón, y además por los resultados de los últimos días, que no podemos dejar de analizar la situación gráfica del precio de este activo. Podemos ver un rompimiento bastante agresivo, esa corrección que podemos buscar y que también tiene cierta relación, o más bien compatibiliza con la situación del Standard Poor's 500. Si lo vemos a nivel técnico, podemos ver que hay una tendencia o un canal bajista que se ha ido formando, donde puede haber una situación de rebote y podría dar una oportunidad interesante de entrada para los que vayan a operar en muy corto plazo, es decir, intradiario o también quizá operar swing trading, pero por los próximos días, no más allá de una semana. Quienes quieren entrar en largo, es decir, comprando en la posición, deben asumir bien el riesgo y ajustarlo adecuadamente, ya que el precio podría seguir bajando aún más, o podría corregir y después tener una caída mucho mayor. O también podría ser que suceda lo que estoy dibujando en el gráfico, es decir, una posición donde rompa este canal bajista para ir y buscar de nuevo su situación alcista de largo plazo. Sin embargo, os vuelvo a repetir, si vas a decidir entrar al Nasdaq, debes hacerlo gestionando muy bien el riesgo. Recuerda utilizar las herramientas para ello. Tenemos herramientas en Advanced Trader de la plataforma de Swissquote Bank y por tanto puedes cuidar tu riesgo sin ningún tipo de problema. Nunca olvides colocar bien tus stop loss. Otra interesante herramienta que podemos tomar en consideración para entrar al gráfico o entrar al precio del mercado es nuestro MACD, que a digamos gráficos menores, por ejemplo H4 nos muestra una zona interesante de giro del precio. Por tanto, podría realmente ser una oportunidad para poder irnos en toro y bueno, tomar beneficios. Es interesante.
hay que considerarlo. Vamos a ver cómo se va comportando el mercado el día de hoy y los próximos días de la semana, y volveremos a analizar el Nasdaq 100 la semana que viene. Por lo demás, mira este gráfico, mira muy bien dónde están las zonas, donde coloco las flechitas, que te va a dar una buena referencia de cuáles son los puntos clave donde el precio se está girando. Durante la semana pasada incorporamos un nuevo activo a analizar. Hablamos del gigante de la ropa deportiva, Nike. Vimos una oportunidad posible de entrada al mercado. Sin embargo, como los mercados se tiñeron de rojo, Nike no se pudo escapar de esta gran masacre en la bolsa. Y bueno, vamos a ver qué pasó con el precio de Nike después de que lo revisamos la semana pasada. Vamos a ello. Realizando una rápida pero importante revisión del desarrollo de Nike en los últimos días desde el análisis que hicimos la semana anterior, podemos ver que la caída del precio fue fatal, empujada por los malos resultados del mercado en general. Las zonas que habíamos fijado como punto de entrada interesante, zona de soporte, como una oportunidad de entrada, pues claramente fue totalmente rota. Incluso la tendencia se ve que puede seguir incluso bajando aún más. ¿Qué quiere decir esto? Que para las personas o traders que entraron en posición, probablemente sus stops ya saltaron. Para quienes buscan movimientos de largo plazo, Nike se posiciona como una oportunidad muy importante. Es una empresa que por supuesto ha venido haciendo las cosas bien y a largo plazo debería tender a subir su precio. Sin embargo, si eres operador de corto plazo, la verdad que es una oportunidad que podría ser muy peligrosa de entrar. En 2015 aprobaron la fusión de Kraft y Heinz, dos grandotes, enormes bichos del sector de alimentos. Una fundada antes de 1900, hablamos de la salsa Heinz, y otra poco después de 1900, en 1906, hablamos de Kraft Food. Estas dos empresas con más de 100 años de historia y reconocidas a nivel mundial, donde prácticamente podría decir a priori que probablemente has consumido algunos de sus productos, han fusionado en 2015 formando un gran conglomerado que está dando un gran resultado en el mercado. Para ponerlo en contexto, en este mundo sangriento de los días anteriores del Standard & Poor's 500, esta empresa ha mostrado resultados verdes, viniendo de un alza sostenida, con un último informe de resultados trimestrales muy buenos, con resultados mejores a los esperados por los analistas. Es más, la cotización actual de la acción, que ronda los $44, está por debajo de la estimación de la evaluación real, que anda en los $48. Es decir, es una empresa que tiende a crecer y que la verdad que puede mostrar grandes resultados a largo plazo. Con una cantidad de empleados enorme y respetando sus sedes principales, tanto en Illinois como también en Pittsburgh, en cada una de sus empresas respectivas, este conglomerado está funcionando y operando, vendiendo sus productos con una velocidad y expansión nunca antes vista en la industria alimentaria. Pero bueno, la verdad, como yo soy un fanático de la comida, no podía dejar atrás y quería incorporar a un monstruo de esta clase. Y sobre todo, buscando una acción que pudiese estar contraria a los movimientos del mercado, que han empujado a casi todas las acciones en rojo. Kraft Heinz es la excepción, es una de las excepciones. Y bueno, vamos a analizar su gráfico en esta semana. Vamos a ello. Como podemos apreciar en el gráfico de Kraft Heinz, la verdad es que los resultados son muy interesantes. Contra la tendencia natural del mercado que hemos ido viendo en los últimos días, con un mercado totalmente en rojo, como mencionaba anteriormente, lo que estamos viendo en esta compañía es una verticalidad del precio, empujada por sus resultados trimestrales, mejores de los proyectados por los analistas. Esta fusión de empresas, la verdad, que se nos viene a mostrar como un activo muy interesante para operar en el corto, en el mediano e incluso en el largo plazo, dependiendo del tipo de trader o inversor que seas. Si analizamos nuestro gráfico, podemos ver una clara tendencia alcista. Reduciendo incluso la temporalidad de nuestro gráfico, podemos ver grandes oportunidades de entrada, pero también con unas zonas que podrían tener estas correcciones bastante peligrosas de considerar en caso de operar en temporalidades menores. Es decir, que podría saltar tu stop antes de que se corrija el precio para volver a subir, incluso manteniendo una tendencia alcista. Viendo el gráfico en un plazo más pequeño H1, también podemos ver que el precio está levemente por sobre nuestra media móvil más rápida.
podría corregir buscando nuestra media móvil más extensa, nuestra media móvil exponencial, cabe destacar. Mirando esto con líneas de tendencia, podemos ver que nuestro MACD también ofrece una oportunidad de entrada no menos interesante, lo cual debemos considerar, pero ojo, siempre considerando el riesgo a asumir y por supuesto la potencial corrección de precio que podría tener el activo. Analizaremos cómo se comporta Kraft Heinz la siguiente semana. En nuestra sección de preguntas y respuestas hemos recibido una nueva pregunta esta semana. Esta pregunta corresponde en esta ocasión a J.C. Villalba de Costa Rica. Un gran saludo hacia el público tico. J.C. Villalba nos pregunta lo siguiente: ¿es más fácil ganar dinero haciendo trading con acciones que con Forex? La respuesta es depende. Eso va a depender de cómo tú como trader te sientas más cómodo, qué mercado domines, qué tipo de trading también utilices. No hay un mercado mejor que otro. No existe mercado más fácil o más difícil. Lo que puede ser más fácil para ti puede ser más difícil para mí o viceversa. Así que es importante, y como mensaje tanto para nuestro amigo de Costa Rica como para todos ustedes, que antes de operar cualquier instrumento se entrenen y que no caigan en esta idea o sesgo de que un mercado es más fácil o más difícil que otro. Todo va a depender de cómo tú te perfecciones e especialices en cada mercado en particular. Cada cual tiene sus pros, sus contras y sus características propias de sus activos, horarios y países en los que participan. Así que continuamos. Durante esta semana, o más bien en esta sesión, pudimos ver cosas bastante interesantes. Vimos los resultados rápidamente del Nasdaq 100 y del Standard & Poor's 500 y cómo el mercado se ha teñido de sangre, así, literalmente de rojo. También incorporamos al análisis a Kraft Heinz, esta fusión de empresas bastante interesante que está valorada en más de 46.000 millones de dólares. Y por supuesto, revisamos los resultados de Nike, acción que habíamos tomado la semana pasada y que la verdad se vio empujada lamentablemente por los resultados de las bolsas en general, o sea, teñidas en rojo. Veremos qué nos trae la siguiente semana, un nuevo activo a analizar y volveremos a revisar cómo ha ido el comportamiento de Kraft Heinz, este gran conglomerado de alimentos. Ha sido Rodrigo Águila en Pulso de Mercado y nos estamos viendo el próximo martes. Sin embargo, recuerda que mañana y de lunes a viernes tenemos contenido con nuestros compañeros que hacen distintos tipos de análisis, distintos tipos de activos. Mañana, Forex. Así que nos vemos el próximo martes o tal vez quizás nos encontramos antes en el mercado. Ya veremos.